Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Les saludo a SR Training Virtual, su servidor Santiago Rodríguez. Hoy iniciamos este nuevo proceso que queremos compartir con ustedes y queremos estudiar, queremos verdaderamente entender y comprender el entrenamiento deportivo desde la parte teórica antes de llevarlo a la práctica. Muchas ocasiones hacemos muchísimas cosas prácticas y no entendemos el por qué o cómo lo estamos haciendo, dónde se encuentra sustentado todo lo que vimos y todo lo que hacemos. Y esta es la idea que me ha surgido verdaderamente de charlar un poquito de lo que sé acerca de diferentes temas. En este caso, hoy vamos a hablar sobre los medios y métodos del entrenamiento deportivo. Lo vamos a hacer de una manera muy didáctica, muy rápida, fácil de entender, para que podamos digerirlo y que verdaderamente ya seas profesional, seas técnico, seas tecnólogo, seas empírico, puedas entender y puedas verdaderamente brindar un servicio de calidad y puedas comprender la resistencia de este punto. Entonces vamos a hablar sobre los métodos y los medios del entrenamiento de la resistencia. Hay algo importante que tenemos que tener presente y es que en esta época, específicamente en el 2020, en la época del COVID-19, es muy probable que lo primero que permitan realizar sea ejercicio físico individual, sea montar en bicicleta, sea trotar, sea caminar, porque pues el contacto con diferentes personas no está permitido. Entonces es muy probable que empecemos a mejorar muchísimo esta capacidad de resistencia y por este motivo es importante entenderla, es importante planificarla, es importante estructurarla. Por esa razón vamos a hablar sobre los medios y sobre los métodos. Cuando hablamos de medios hay tres tipos. Están los medios pedagógicos, los materiales y los de planificación. Cuando hablamos de los medios pedagógicos, no es más que los diferentes métodos que utilizamos para llegar a un objetivo. Es decir, vamos a utilizar el método pliométrico, vamos a utilizar un método de multisaltos, vamos a utilizar un RFT, un método de potencia de umbral funcional para ciclistas, vamos a utilizar diferentes alternativas metodológicas que nos permitan llegar a ese objetivo o diferentes ejercicios. Luego vamos a trabajar sobre los materiales, es decir, todos los medios que nos permiten llegar a esto, es decir, las bandas, es decir, las caminadoras, es decir, los simuladores, es decir, los diferentes bancos, TRX, máquinas tradicionales, encoder, máquinas inerciales, cuestiones que nos permiten tener un proceso de evaluación y un proceso de mejora para llegar el performance de ese deportista a lo que nosotros queremos. Y está el proceso de planificación, el cual se basa sencillamente en todo el proceso transitorio, competitivo y precompetitivo de toda esta área que estamos hablando. Entonces se encuentran los métodos. Cuando nosotros hablamos de métodos, estos métodos se han utilizado durante años y han cambiado, no son los únicos, pueden encontrar diferentes métodos y pueden encontrar diferentes variaciones del mismo. Entonces, en este caso vemos que hay métodos continuos y hay métodos fraccionados. Cuando hablamos de los métodos continuos, se encuentra el continuo armónico, está el continuo variable, el continuo intensivo y el continuo extensivo. Cuando hablamos de estos métodos continuos, no nos referimos a más que es, o la característica principal de este método es no tener descansos y realizar una sola serie. Específicamente correr 50 minutos a una intensidad o un VO2 máximo del 3.6 metros por segundo. Entonces, se encuentra el continuo armónico, y cuando hablamos del continuo armónico, que es un esfuerzo continuo a una intensidad continua, es decir, estamos trabajando 50 minutos a 3.6 metros por segundo, sería un método continuo armónico. Pero cuando estamos hablando del método continuo variable, se puede entender que está el método progresivo y el método Farlek. Cuando hablamos del método progresivo, estamos hablando de que tenemos una sesión de 30 minutos, los primeros 10 trabajamos al 60, los otros 10 trabajamos al 70, los otros 10 trabajamos al 80 de nuestra frecuencia cardíaca máxima o nuestro VO2 máximo, dependiendo de la variable que estemos manejando para medir la intensidad. Pero también se encuentra el método continuo, extensivo o intensivo. Entonces nos dice, nos podemos basar específicamente en el volumen predominante a la intensidad o nos podemos basar en la intensidad predominante al volumen. ¿A qué se refiere eso? Es decir, vamos a trabajar al 20% de nuestro VO2 máximo y vamos a trabajar 50 minutos. Pero si vamos a trabajar sobre el intensivo, bueno, no vamos a trabajar sobre este aspecto, sino que vamos a trabajar durante 2 minutos, pero vamos a trabajar al 80, 85, 90%. Es decir, estamos aumentando nuestra intensidad, disminuyendo el volumen, mientras que en el extensivo estamos aumentando el volumen, pero disminuyendo la intensidad.
son cosas que se pueden manejar para mejorar la resistencia. Y están los métodos fraccionados. Y entre los métodos fraccionados, la característica principal es específicamente de que se realizan descansos entre diferentes series de entrenamiento. Eso es el método fraccionado. Y se encuentra el método intervalado y el método intermitente, que no vamos a entrar a profundidad acerca de estos dos métodos, pero que generalmente ustedes lo han visto, que se confunden mucho los dos. Es decir, puede que una persona esté trabajando un método intermitente y cuando vemos verdaderamente está trabajando un método intervalado, porque los dos tienen características fisiológicas y determinantes o directrices pedagógicas que son necesarias utilizar para poder que haya beneficio de estos dos tipos de métodos correspondientes al fraccionado. El intermitente puede vivirse en aeróbico o intermitente de alta intensidad y el intervalado puede vivirse en extensivo, que ya lo hablamos, e intensivo. Es decir, que predomine el volumen sobre la intensidad o predomine la intensidad sobre el volumen. Y está el método de repeticiones. La gran diferencia entre el método intervalado y el método de repeticiones es que el método de repeticiones generalmente siempre hay un descanso, una recuperación casi completa, y el intervalado generalmente hay una recuperación que es incompleta, que puede rondar los 10 segundos o puede llegar hasta minutos, dependiendo de la intensidad que estemos trabajando o dependiendo de la intensidad en la cual nosotros estemos manejando este proceso. Entonces, de acuerdo a esto, también tenemos los métodos de control. Y estos métodos de control son llamados los métodos o muy parecido al método modelado, porque se refiere a la competición. Entonces, dice que para los deportes individuales, la estrategia para mejorar la resistencia tiene que realizar cargas o intensidades específicas o casi iguales a la competición. Eso para deportes individuales. Pero también este método de control habla de que para los deportes colectivos, como el rugby, como el fútbol, como el voleibol, como el baloncesto, es muy posible integrar diferentes factores que componen la resistencia durante el mismo deporte, durante el mismo entrenamiento, porque tenemos entrenamientos, podemos tener entrenamientos con equipos de mayor nivel, de menor nivel, tenemos partidos amistosos, entonces es muchísimo, digamos que más factible realizarlo. Esto es lo que dice el método de control. Lo que dice el método de control no significa que se deba trabajar hacia el método individual o que se deba trabajar siempre hacia el método colectivo, pero es una estrategia para tener en cuenta en el cual se basan estos métodos. Entonces, acá se encuentra el método continuo uniforme extensivo y el método continuo uniforme intensivo, en lo cual quiero que nos basemos es que, bueno, aunque la intensidad en este caso tiene que ser menor a 4 horas, vemos que se trabaja sobre, perdón, el volumen menor a 4 horas, vemos que la intensidad trabaja sobre el 50-70%, mientras que el intensivo trabaja alrededor del 80, el 90%. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que tener presente que hay diferentes adaptaciones y objetivos, que vemos acá muchísimos, pero en caso tal, podemos mirar que hay un mayor aprovechamiento lipídico, que también hay una mejor recuperación, es decir, hay un mayor índice cardíaco, que también maneja la circulación periférica, aumenta la circulación periférica y también puede aumentar específicamente la hipertrofia del miocardio, es decir, disminuir la frecuencia cardíaca de acuerdo a las necesidades fisiológicas que tenemos. Acá podemos ver un ejemplo muy sencillo, el método continuo intensivo, extensivo y el método continuo intensivo. Entonces acá podemos ver que específicamente vemos que la frecuencia cardíaca aumenta mucho más, que la intensidad está un poco más elevada, mientras que en el extensivo aumenta lo que es el volumen. Y está el método continuo variable 1, el método continuo variable 2 y el método de Farlek, que hace referencia a que hay diferentes momentos en el cual puede ser que trabajemos sobre la eficiencia aeróbica, la capacidad aeróbica, y que en este caso podemos trabajar sobre intensidad del 60 al 90, del 45 al 90, y que se puede trabajar sobre de 30 minutos a una hora, que puede trabajarse durante 5 minutos, tener un descanso o digamos bajar una carga de 3, trabajar sobre 20-40 minutos, trabajar 3 a 5 minutos y tener una recuperación igual o mayor a 3, y el Farlek que también se referencia a lo mismo. Entonces cuando nosotros vemos acá, vemos un método continuo variable en el cual lo que les hablaba tiene una carga de 5 minuticos por una recuperación de 3, y acá tiene una carga de 3 a 5 minutos con una recuperación mayor a 3. Los dos se podrían porque es un método continuo, es decir, no hay descanso, pero tienen diferentes repercusiones sobre el organismo. Y acá se encuentra el método intervalado largo y el método intervalado medio,
en el cual se basa específicamente en el que pues el largo vamos a tener una intensidad mucho menor que en el medio, que podemos tener una intensidad muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Acá podemos ver que podemos tener una intensidad de 2 a 15, un volumen de 2 a 15 minutos, con un descanso de 2 a 5 minutos, acá un método interválico extensivo medio de 1 a 3 minutos y un descanso de 1 a 3 a 2 minuticos. Entonces son diferentes cuestiones que se pueden presentar en el método intervalado y en el método fraccionado y en el método continuo. Entonces, eso es un brochazo muy sencillo acerca de lo que son los métodos de entrenamiento deportivo. Hay muchas cosas que que se deben estudiar con respecto a resistencia. Próximamente traeremos cómo evaluar, cómo sacar la van, cómo evaluar un deportista, de acuerdo a qué pasadas tiene, qué objetivo necesitamos. Si les gustó, espero por favor lo compartan, que apoyen esta iniciativa. La verdad es llegar a un punto de entender por qué el entrenamiento deportivo, de comprender sus bases, de saber cómo trabajarlo, de crecer entre todos en esta comunidad que en muchas ocasiones prima el desconocimiento y nos basamos mucho en la práctica, pero verdaderamente la práctica sin conocimiento no es nada. Entonces, espero les haya gustado. Cualquier duda pueden comunicarse sin ningún problema al Instagram SR Training Oficial o al personal Sachi Rodríguez. Los queremos mucho, espero me les haya ayudado. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense.